La siguiente generación de máquinas dispensadoras introdujo la electrónica de control mediante componentes de estado sólido, aunque por un tiempo sobrevivió en los sistemas el relevo como componente de control y aislador entre la placa electrónica que funciona con bajo voltaje y los motores o válvulas u otras secciones de la máquina que funcionan con mayor voltaje. Esto, puesto que muchos sistemas dispensadores continuaron trabajando con corriente alterna de 120 voltios AC. Así que un microcontrolador, trabajando en una tarjeta alimentada con 12 voltios, emitía la orden de arranque para un motor, pero este pulso es enviado primero a un relevo que, al ser accionado, hacía funcionar dicho motor de 120 voltios. Con el tiempo, se estandarizó el funcionamiento a 24 voltios tanto para los sistemas dispensadores como para los aceptadores de moneda. Entonces, estos aceptadores estaban disponibles para uno u otro voltaje de acuerdo al equipo en el cual debían funcionar. Con la reducción del voltaje de funcionamiento a 24 voltios, fue posible sustituir el relevo por sistemas de potencia implementados con TRIACs o SCR y ópticos para el control de los motores o válvulas. Entonces, con la electrónica aplicada a los sistemas aceptadores, dejamos atrás también no solo los relevos, sino también los llamados switch de pelo, que eran los que daban un pulso eléctrico cuando una moneda era introducida al aceptador. Ahora, estos sistemas funcionan sensando, mediante bobinas, la aleación de la moneda y sus diferentes dimensiones, como diámetro y espesor. Otros aceptadores se basan en el tipo de vibración que produce la moneda al caer sobre una cerámica piezoeléctrica para reconocer su clasificación. Sea cual fuere el tipo de detección e identificación, estos procesos electrónicos permitieron adicionar importantes ventajas para los equipos, puesto que con el microcontrolador se hizo posible realizar diferentes tareas, como la suma de la cantidad de monedas aceptadas según su identificación, llevar un registro de las monedas rechazadas, llevar la cuenta del valor ingresado y su valor de devolución si era el caso, y para lo cual se hace también una clasificación de estas, las cuales
se acumulan en diferentes tubos para dispensarlas mediante interesantes sistemas. Entonces, un aceptador de monedas cuenta con 4 secciones básicas principalmente. La primera es el sistema de detección e identificación que brinda la información de todas y cada una de las monedas insertadas. Este es el llamado validador, y donde primeramente las monedas pasan una por una sobre una rampa que hace que la moneda pase a una velocidad moderada delante de los sensores. Para esto, se hace que la moneda primero choque con una pastilla cerámica que absorbe toda la energía cinética que adquirió durante la caída, y después de esto, la moneda rueda sobre esta rampa inclinada a una velocidad constante. Esto es muy importante, puesto que una velocidad mayor dificultaría el proceso de identificación, pero en una velocidad menor, las monedas se quedarían atascadas por el camino. Debido a que todas las lecturas del validador son del tipo análogo, es necesario que estas lecturas sean transformadas en una señal aceptable para el microcontrolador. Así que los circuitos que componen esta sección del monedero realizan esta transformación. Esto se hace de una u otra forma de acuerdo al fabricante del módulo, pero la interconexión de este con el resto del equipo dispensador debe cumplir con los estándares mundiales que regulan la fabricación de las máquinas dispensadoras, como por ejemplo la Asociación Europea para Máquinas Vending, EVA, o la NAMA, que es la Asociación Americana. Si esto no se hace así, no sería posible que un mismo monedero funcionara en diferentes clases de máquinas. La información del pago ingresado es llevada hacia la segunda sección o proceso de información, que es la placa que se encarga de gestionar todos los procesos de control y cómputo. Tanto para las señales entrantes como para las señales o pulsos que se envían, no solo a la máquina en sí, sino también al propio monedero para controlar su funcionamiento. El monedero tiene que dirigir, por ejemplo, el tráfico de las monedas entrantes, las que son devueltas o las que son aceptadas, y que para cada una de las cuales también hay un destino diferente. Es decir, que siendo aceptadas, pueden ir a la caneca de recolección de cash o pueden ir a alguno de los tubos de almacenamiento de cambio para el caso en el cual sea necesario dispensar algún valor en devolución. La placa de control del monedero deberá activar los voltajes que hacen que cada uno de los servomotores de los tubos dispensen estas monedas.
La placa también se encarga no solo de enviar las señales de activación de los grupos de precio, 2, 4 o multiprecio y el restablecimiento de la cuenta, sino que también cuenta con una interfase de comunicación con el usuario con el fin de realizar las diferentes configuraciones que sean necesarias para el módulo aceptador o mostrar al usuario la información pertinente a su funcionamiento. En los sistemas de 2 o 4 precios se utiliza un conector de 8 patas cuya distribución funcional es como ya lo dijimos. 2 para la alimentación del monedero, ya sea para 120 voltios AC o para 24 voltios AC. 4 para la activación de los 2 o 4 grupos de precio y las dos últimas para el restablecimiento de la cuenta.